Bueno, estudiantes, les voy a explicar el modelo de análisis literario. Acá tenemos, este es el modelo el cual vamos a utilizar para todas las obras que leamos de ahora en adelante. Dice, modelo de análisis literario. Título de la obra, es decir, el título del libro que estamos leyendo. Es decir, el túnel. El autor, le ponemos solo su nombre. Vamos con los puntos a desarrollar. 1. Datos generales del autor y la obra. Esto es solo un subtítulo. 1. Biografía del autor. Nosotros tenemos que buscar la biografía del autor para que nos indiquen los datos más sobresalientes. 2. Género literario. Tenemos que determinar qué tipo de género literario es. El año pasado habíamos visto que existen 3 tipos de géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. En este caso, ¿cuál es el género literario al que corresponde? ¿Ya? Narrativo, recordemos si cuenta, relata historias. Dramático, bueno, si es una obra que está hecha para actuarla en un escenario. O lírico, ¿no? Si expresa las emociones, sentimientos del autor. Especie, ¿a qué me voy? Es decir, ¿cuál es el tipo dentro del género literario? Por ejemplo, si yo he dicho en el punto 2 que esto pertenece al género literario narrativo, pondré en la especie qué tipo es. Por ejemplo, será cuento, novela, crónica, biografía, ¿qué? Entonces aquí solamente pongo el tipo. Movimiento literario, ustedes le van a poner narrativa vanguardista. Tipo de narrador es lo que habíamos avanzado. ¿Qué tipo de narradores? Protagonista, testigo, omnisciente, no omnisciente, ¿cuál? ¿Ya? En el punto 2 que nos dice personajes, veamos primero personajes principales. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los personajes principales? Acá tenemos que mencionar al protagonista o los protagonistas si hubiera más de uno, y al antagonista, puesto que sin él no existiría toda la serie de conflictos. Ya, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, en el cuento, el protagonista principal es Pedro. Yo tengo que decir, ¿cómo es Pedro? L- Físicamente, yo me imagino que Pedro es un hombre de alto, con la piel oscura, muy serio, etcétera. Entonces lo voy haciendo, voy caracterizándolo como me lo ha hecho creer el autor, es decir, como yo en mi cabecita me he formado la imagen de este personaje. Y así hago de los personajes principales. En los personajes secundarios, de igual forma, ¿ya? Voy mencionándolos y diciendo qué son. Por ejemplo, Juanita es, digamos, la empleada de servicio, muy amable, que siempre está predispuesta a ayudar al protagonista, por ejemplo, ¿ya? En la parte de tramas y temas, ¿qué nos dice el trama? El trama nos dice es el conjunto de acontecimientos de una historia según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos. Así que ordena esos hechos. Dicho de otra forma, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por el autor. En esta parte, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a poner trama, le vuelven a poner el título, el túnel, y ustedes organizan cronológicamente los hechos. Por ejemplo, si nos pidieran a nosotros armar cronológicamente la trama del cuento Caperucita Roja, sería lo siguiente. Primero voy a poner que Caperucita vivía con su mamá en una casita del pueblo, ¿ya? 2, la abuelita vivía en un pueblo cercano y a la cual Caperucita quería mucho, ¿ya? 3, la abuelita se enferma. 4, la mamá de Caperucita le manda una cesta de comida a su abuelita. Luego, la mamá le advierte a Caperucita que no debe hablar con extraños. Luego, Caperucita emprende el camino rumbo a la casa de la abuelita. En el camino, Caperucita se encuentra con el lobo y le indica, bueno, aspectos que no debía mencionar. Y así sucesivamente. Ustedes en el túnel lo que van a hacer es ordenar cronológicamente. Por ejemplo, Juan Pablo Castel
cómo se conoce con María, qué problemas tienen, así. Eso lo tienen que hacer en sus propias palabras, por favor, ¿ya? No sacar ni extraer del libro, en sus propias palabras. Ahora, vamos con el tema principal. ¿Qué es el tema principal? Ese es el tema que nos va a presentar la obra. Por ejemplo, en este del cuento de Caperucita Roja, ¿cuál sería el tema principal? ¿Mm? El tema principal ha sido la desobediencia, porque recordemos que si Caperucita Roja no hubiera desobedecido a su mamá, quizás no hubiera conversado con el lobo y el lobo no lo hubiera esperado en la casa de la abuelita. ¿Cuáles son los temas secundarios? ¿Qué temas más nos da a pensar este cuento? Por ejemplo, el cariño que se tiene a nuestros seres queridos cuando uno está enfermo, la solidaridad, cuando el leñador, por ejemplo, va y le rescata a Caperucita y a la abuelita, así. Ustedes de esa misma forma tienen que encontrar el tema principal del túnel y los temas secundarios. Vamos con el punto 4 que nos dice estructura y empleo de los recursos literarios. Ojo, esto es solo un subtítulo. Vamos con el inciso A, estructura. Indicar el libro cuántos capítulos tiene, cuántas páginas, si lleva la biografía del autor. No, o sea, ustedes, la parte externa es lo que van a indicar, van a hacer una descripción de lo que es el libro. ¿No ven? Por ejemplo, el libro tiene 30 capítulos, está compuesta por 80 páginas, no existe la biografía del autor, más sí la foto quizás, ¿no ven? En la tapa puedo encontrar, no sé, el dibujo de un túnel, etcétera, ¿ya? En cuanto a las figuras literarias empleadas, les dije que vamos a buscar solamente dos, lo que es la metáfora y lo que es la comparación. En cuanto a la comparación, bueno, la comparación nos dice va a estar introducida por la palabra con. Así tenemos. Nos dice tan bella como el sol. Miren, ahí es una comparación. Ahora, la metáfora, es decir, cuando nosotros utilizamos bueno, palabras muy bellas para decir algo. Por ejemplo, nosotros no decimos, no podemos decir anciana como tal en un cuento, ¿no? Podemos decir la mujer, ¿ya?, de los cabellos de plata, ¿ya? Y de esta manera, miren, estamos diciendo anciana. Quizás nos dice, tenemos otro ejemplo. Esa persona tenía un humor de los 1000 demonios. ¿Qué nos quiere decir esta metáfora? Por ejemplo, que esa persona, ¿no?, es una persona que tenía mal carácter. De esta forma ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿cuántas? 5 comparaciones y 5 metáforas, las cuales ustedes pueden extraer de su textito. Es agarrar y copiar. Ahora, el tiempo narrativo dice, ¿en qué tiempo se da? ¿Cuánto creen que ha pasado todo el tiempo la historia? Primero nos dirá yo creo que es por, no sé, los años, ¿qué años serán? ¿O qué nos dice el autor? Por ejemplo, es en verano, nos dice. Luego nosotros creemos que toda la historia se ha desarrollado en cuánto tiempo, 2, 3 años, un año, un mes, una semana, eso. La descripción de los ambientes, espacio, lugar geográfico, ¿dónde se da? Por ejemplo, podemos decir que se da en la compañía T. ¿En dónde los lugares? Simplemente mencionarlos. Por ejemplo, si me pidieran la descripción de los ambientes de la Caperucita Roja, yo diría la casa de Caperucita Roja, el bosque y la casa de la abuelita. Argumentos y valoración personal. Por si acaso, este es solamente igual un subtítulo. En argumento, nosotros tenemos que decir de qué trata esta novela. En este caso, si me pidieran el argumento de Caperucita Roja, yo diría, es un cuento
que nos enseña sobre cómo los niños no deben desobedecer a sus papás al momento de no hablar con extraños. Ese es el argumento. En el túnel, ¿cuál será el argumento? Que nos indica. Y la valoración personal que nos dice, es decir, indicar que me gustó, me disgustó, me ha enseñado algo, me ha hecho pensar sobre algún tema, ¿qué? Y eso sería todo, chicos. Ese es el modelo de análisis literario. Gracias.